a entrar pues en materia. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Amén. Cuando estén ubicados pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ustedes, por favor. No, solamente era repetir el 9 y el 10. No, fui yo que no me hice entender, perdónenme. Proverbios 3, 9 y 10, 1, 2 y 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. Amén. Tomen asiento, por favor, dando gloria a Dios. A ver, más fuerte ese gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que son las primicias. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las primicias y vamos a mirar el trasfondo que tiene la enseñanza sobre las primicias. Estaba pensando algo, hermanos, y es que el Espíritu Santo, uno de sus atributos es que Él convence. ¿No es cierto que sí? El Espíritu Santo convence, ¿sí o no? Pero que Dios nos ayude, porque cuando hablamos de diezmos, primicias, votos, ofrendas, como que casi no nos convence a algunos. Y resulta que la clave para uno poder ser convencido es no resistirse a la palabra, recibir la palabra, creer la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo lo convence el Espíritu Santo a uno? Con la palabra. Pero uno la debe creer. Demos gloria al Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Bueno, quiero comenzar en el nombre de Jesús diciendo que los números en la Biblia tienen un significado. ¿Sí me entienden, no? Por favor, no se vayan a quedar callados. Si yo me equivoco, no digan nada, pero si yo digo algo que sea bíblico, ustedes van a decir amén. Amén. Los números en la Biblia tienen un significado. Y precisamente de ellos quiero tomar dos, que es el 7 y el 1. Y ambos son números que se le atribuyen a Dios. El 7, que es símbolo de lo completo, de lo perfecto, y es símbolo de lo pleno. El número 7 es símbolo de perfección y se le atribuye a Dios. El 7 es el número de Dios, pero el 1 también. ¿Sí o no? Demos gloria al Señor. De hecho, el número 1 es bíblico. Demos gloria al Señor. Y ese 1 en la Biblia va atribuido o hace referencia a Dios. Porque a pesar de que el 0 es el primer número, el 0 no tiene valor. Y todos los números que hay vienen por el 1. Es decir, el 1 es la causa de todos los números. 1 más 1, 2. Y 1 más 1 más 1, 3. Y todos los números que existen dependen del 1. Y así como es el 1, así es Dios. De hecho, Dios es uno. Y Dios es único. Demos gloria al Señor. Todos los números para existir dependen del 1, todos. Pero el 1 para existir no dependió de nadie. Entonces, así como es el 1, así es Dios. El 1 no depende de nada. Dios tampoco depende de nada ni de nadie.
los números existen por el uno. Todo lo que existe, existe por Dios. Juan dice que todas las cosas por Él. No dice por ellos. Y ahí está el uno. Por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es verdad que la condenación vino por uno, pero la salvación también vino por uno. Demos gloria al Señor. El uno es símbolo de principio. Y bueno, en Dios está el origen de todas las cosas. Él es la razón de ser, la causa de todas las cosas. Demos gloria al Señor. Y podemos hablar de unicidad por el uno. El uno es símbolo de unicidad. ¿Y por qué tengo que mencionar el uno? Porque vamos a hablar de primicias. Entonces, cuando hablamos de primicias, ahí está el uno. Dios es primero. Cuando hablamos de primicias, no estamos hablando de que Dios es tercero o cuarto. Primicias es primero, el uno. Es decir, que en tu vida el número uno no puede ser el trabajo. En tu vida y en la mía, en la familia, lo primero no puede ser el dinero. Lo primero no pueden ser los hijos, ni la esposa, ni nada material. En tu vida el número uno tiene que ser Dios. El primero tiene que ser Dios. De eso se tratan las primicias. De darle a Él el lugar que a Él por derecho le pertenece y le corresponde. El problema es que uno desplace a Dios del lugar que a Él le pertenece y uno en ese lugar ponga el empleo, el trabajo, el dinero, los hijos. Pero eso es innegociable. Él es el primero. ¿Sí me están entendiendo? Demos gloria al Señor. Mateo 6:33 dice: mas buscad terceramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está el primero. Demos gloria al Señor. A Juan en Patmos le dijo: yo soy el primero y el último. Y a Isaías le dijo: yo soy el primero y el postrero. El primero en la iglesia es Jesús de Nazaret. Y el primero en tu familia y en todas las áreas de la vida del cristiano, el primero tiene que ser Él. Porque si el primero no es Él, entonces el cristiano tiene que replantear el orden que está usando. Porque el primer lugar le pertenece a Dios. Demos gloria al Señor. Demos gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de que primicia significa lo primero. ¿Qué significa primicias? Yo quiero que usted tenga en cuenta esa palabra. ¿Qué significa primicias? Lo primero. Y cuando hablamos de primicias, vamos a remontarnos a los tiempos bíblicos. Las primicias en Israel, dos cosas. Número uno, era una práctica agrícola. Porque usted sabe que los pueblos antiguos tenían su sistema económico. Por ejemplo, usted ve a Gedeón escondiendo el trigo. ¿Por qué lo iba a esconder? Porque los madianitas se lo robaban. Entonces habían pueblos que vivían del robo, los piratas, que vivían era robando y atracando y con eso se sostenían. Israel no vivía de la caza, ellos no eran cazadores, ni tampoco eran pescadores, ellos eran agricultores. La base de la economía de ellos era agrícola. Y entre los productos que sembraban tenían 7 productos, que era el aceite, la cebada, el trigo, el vino, las higueras, entre otros. De eso dependía la economía de ellos. Y así era que Dios los sostenía, los bendecía. Pero no puede ser que ellos eran expertos pues en la agricultura. Porque si bien es cierto, si Dios no les prosperaba, se les morían los cultivos. O sea que ellos tenían que poner a Dios de primero, no de tercero. Porque al ponerlo de primero era un reconocimiento de que por encima de la economía estaba Jehová. Demos gloria al Señor. Y así como ellos, nosotros también podemos tener el nivel académico o económico que tengamos, pero reconocemos que la razón, la fuente de nuestra bendición se llama Jesucristo de Nazaret. O sea, el cristiano tiene que estar muy claro en eso.
A estas alturas de la vida cristiana estamos claros, ¿sí o no? La fuente de nuestra bendición no es la empresa, ni el emprendimiento, ni el negocio. Gracias a Dios por eso. Pero no es eso lo que nos bendice. Lo que nos bendice es Él, su gracia, su misericordia. Porque incluso en los momentos cuando el cristiano se queda sin empleo, Dios le provee y lo sustenta. Para recordarle que nuestra dependencia es divina. Nuestra dependencia es divina. Demos gloria al Señor. Entonces, las primicias era una práctica israelita que tenía que ver con la agricultura. Y la primicia era el primer, por eso primicia significa primer. El primer fruto maduro, pero ojo, no era cualquiera. Porque los cultivos tenían enemigos, las plagas que se comían o dañaban los frutos. Entonces el israelita escogía el primer fruto, pero tenía que escoger el mejor, el más bonito, el más robusto, el más excelente. Caín y Abel presentaron una ofrenda a Jehová, y note usted que la de Abel era de lo mejor, de lo más gordo, porque a Dios no se le dan sobras, a Dios no se le dan migajas, a Dios siempre se le da lo mejor, porque cuando Él nos da, no nos da sobras ni migajas. Cuando Dios nos da lo mejor. Esto es un toma y dame. Entonces, como Dios nos ha bendecido y ha sido bueno con nosotros, de esa misma manera nosotros reconocemos su mano a favor nuestro, y de lo que Él nos ha dado, de eso también damos. Demos gloria al Señor. Entonces, si Dios no le bendecía el cultivo a los israelitas, las plagas se lo comían. Y con tanta cosa que había, pues obviamente no habían técnicas de fumigación como ahora. Entonces sí o sí necesitaban la dependencia de Dios. Ellos no podían decir, es que ya somos expertos, hemos crecido tanto, ya sabemos cómo se mueve esto de la agricultura, no necesitamos a Jehová. Lo necesitaban. Como usted y como yo, que llevamos unos años en la iglesia, pero que la antigüedad no nos haga daño. Que yo ya llevo muchos años aquí, yo ya sé cómo es esto, a mí no me enredan. No, dependemos todavía del Señor Jesús. Demos gloria al Señor. Demos gloria a Dios. Ahora, para el israelita no era una carga dar la primicia, era una bendición. Porque es que si había primicia, es porque había una cosecha. ¿Sí me están entendiendo? Él no podía sacar la primicia si no había una cosecha. Para poder el israelita sacar la primicia es porque ya había una cosecha. Es decir, que la primicia era símbolo de cosecha. Y para él no era una carga tomar un racimo de uvas, si eran uvas, o si era un higo, tomar los mejores higos, o si era aceite o vino, lo que fuera de primicias. Para él no era una carga, antes al contrario era alegría, porque es que iba solamente a dar un racimo o una pequeña parte de toda la cosecha que tenía. Entonces no se le podía dañar el corazón con un poquito cuando él le quedaba toda la cosecha. Demos gloria al Señor. Demos gloria a Dios. Ahora, si era de animales, también se sacaban los primogénitos, porque tanto las primicias como los primogénitos eran pertenencia del Señor. Demos gloria a Dios. Demos gloria al Señor. ¿Qué dice el pasaje que leímos? Ayúdenme. ¿Qué dice? Proverbios 3:9. Fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Ajá. Bueno, ahí encontramos varias cosas. Ahora, la Biblia tiene más de 3,000 promesas, hermanos. De esas, dicen los teólogos que están entre 3,000 y 7,000. Unas obviamente que son para Israel, pero unas de estas son para la iglesia, para el cristiano. Algunas de estas promesas no tienen condiciones.
Es decir, dependen netamente de Dios. Pase lo que pase, Dios cumplirá. Ahora, Dios no tiene necesidad de prometer, porque si bien es cierto, su palabra es verdad y Él es veraz. Si Él lo dijo, lo hace, porque Él no miente. Pero para que le creamos, nos dejó promesas. Y unas de estas promesas se derraman en la vida del cristiano, se le llaman promesas condicionadas, porque para que ocurran, el cristiano tiene que obedecer con algunos mandamientos de Dios. Es decir, que Dios cumple con la promesa si el cristiano cumple con una condición, porque hay promesas que tienen condiciones. Y esta es una de ellas. Demos gloria al Señor. Vamos a poner un ejemplo con el Salmo 91, que me gusta ponerlo de ejemplo. Ustedes han visto en algunas casas, esto lo digo con mucho respeto, que hay casas donde la gente coge la Biblia y la abren así, en el Salmo 91. Yo he ido a casas. Entonces la gente cree que la Biblia es un talismán o un amuleto, que por tener la Biblia en el Salmo 91, todo lo que está ahí va a suceder. Así hay forniquen, así tomen, así fumen. Solamente por abrir en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no te llegará. Demos gloria al Señor. Sí, es verdad que el Salmo 91 lo dice. Hollarás al cachorro del león, también al dragón, y todo lo que hay en el Salmo 91. Pero eso es para quienes, para los que habitan, porque el texto dice el que habita. La condición para que eso ocurra es habitar y morar. Entonces, si la gente no habita y no mora, lo que está acá no va a pasar. Se le llaman promesas condicionadas. Eso es un ejemplo. Amén. Lo que leímos acá, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ayúdame a identificar cuál es la promesa de este pasaje que hemos leído. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Muy bien, sí. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué Dios promete? Llenar graneros con abundancia y hacer que los lagares rebosen de mosto. Él se compromete y lo cumple. Pero para que eso pase, usted y yo debemos hacer algo. Ya la cogieron, ¿sí o no? Demos gloria al Señor. Entonces, si yo honro a Jehová con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, a cambio Él va a hacer que mis graneros sean llenos con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Pero pastor, ¿y nosotros de dónde lagares y de dónde graneros? El granero tuyo y el lagar tuyo es lo que tú haces, de donde obtienes el sustento. Eso que tú haces, sea una empresa, microempresa, tu emprendimiento, ese puede ser tu lagar y tu granero, y eso es lo que Dios bendice. No es que nos vamos a poner a fabricar pues vino y sacar uvas, no lo vamos a tomar pues tampoco tan literal. Demos gloria al Señor. ¿Sí me hago entender? Se le llaman promesas condicionadas, promesas que tienen condiciones. Amén. Si queremos que Dios esté aquí con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Habitar los hermanos juntos en armonía. Por lo menos estar 2 o 3 congregados en su nombre, porque Él prometió estar en medio de ellos. Pongámonos a dividirnos y verá que no pasa nada. Entonces, hay promesas que para que ocurran, usted tiene que cumplir, yo tengo que cumplir. Entonces, si yo lo honro, porque ojo, Dios honra a los que lo honran. Demos gloria al Señor. Ahora, a Dios lo honramos de muchas maneras. A Dios lo honramos cuando le servimos. Pero también cuando le cantamos. A Dios lo honramos cuando con nuestro testimonio vamos esparciendo el buen perfume del nombre de Él. Porque con mi testimonio o lo honro o lo deshonro. ¿Sí o no? A Dios lo honro cuando yo le sirvo, cuando yo lo exalto, cuando le adoro, con mi familia. Lo honro con mi estilo de vida. Pero mire que el versículo dice cómo honrarlo.
Honra a Jehová con alabanza. Y es que uno puede honrar a Dios con los bienes, sí, Señor. Hay gente que ha dicho que el Señor no necesitaba plata. Y bueno, porque Dios no tiene necesidades, es verdad. Pero si usted lee Lucas 8, usted va a encontrar que había mujeres acomodadas que le servían al Señor con sus bienes. ¿Sí lo han leído? Ahora, ¿para qué el Señor nombró un tesorero, Judas, que guardaba los tesoros, los dineros? Él no, pero la obra que desarrollaba sí. Demos gloria al Señor. No, pero es que para ustedes allá para ayunar no necesitan plata, no. Pero para sostener la obra que desarrollamos sí. Porque yo me imagino que ustedes aquí esto se lo regaló el gobierno, ¿sí o no? Y todos estos micrófonos se los donaron y el televisor. Ustedes aquí no tienen deuda, no pagan servicio, gloria a Dios. Entonces, la iglesia es sostenida por el Señor. Él la sustenta con su espíritu y su palabra. Pero la iglesia como una organización evangélico-cristiana sí necesita unos recursos para poder funcionar y para poder existir, porque si no se acaba. Como organización religiosa se acaba. Pero el Señor la sustenta con su espíritu y su palabra como iglesia o como cuerpo espiritual. Entonces, para poder existir y para poder tener el logo como Iglesia Pentecostal Unida en el territorio nacional, para poder enviar misioneros y para poder abrir obras y comprar equipos y pagar deudas y hacer campañas, semanas de la familia, semanas del Espíritu Santo y todos los programas que hacemos, necesitamos recursos. Demos gloria al Señor. Y si usted lee el versículo, es una orden. Honra, como un mandato. Honra a Jehová con tus bienes. No dice si querés honrarlo. No es opcional. Honra a Jehová. Es como un mandamiento. Demos gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Si me hago entender, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al principio. Los israelitas eran agricultores, pero también eran ganaderos. Entonces, el diezmo, las ofrendas que ellos daban, los votos, las primicias, salían del ganado y del campo. Parte de lo que ellos daban venía del campo y parte de lo que ellos daban venía de los animales. Para ellos no era un problema dar, porque suficientemente Dios los había bendecido y los había prosperado. Que para muchos cristianos, no todos, pero para muchos cristianos de hoy, dar se ha convertido en un problema. ¿Sí ve? Oiga, yo digo, hermanos, perdóneme, pastor, yo predico como si estuviera en mi congregación. Oiga, hermano, no, a lo bien. ¿Por qué cuando uno habla de esto casi los hermanos no dicen, algunos no dicen amén? ¿Por qué? Échale ojo que si uno habla de unicidad, hermano, la gente habla en lenguas. Ya saben para dónde voy, ¿no? Oiga, nos hablan del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Cualquier doctrina bíblica y hablamos en lenguas, y nos hablan de esta que también es una doctrina bíblica y no hablamos en lenguas. No porque no sea una doctrina del Espíritu ni bíblica, es porque hay resistencia y hay argumentos y hay conceptos y se ponen los conceptos por encima de la palabra, y por eso tenemos gente con unos problemas, porque para poder ser bendecidos primero hay que dar. Demos gloria a Dios. Hermano, a uno le da risa, pero es verdad. Hermano, deberíamos, yo no lo digo por usted, esto es a nivel global. Por la gracia de Dios, a mí me gusta este tema y lo he enseñado en diferentes partes. Hermano, y la gente se resiste a decir amén, como que no creen. Oiga, parece que esto fuera una falsa doctrina. Y entre nosotros hay gente que es incrédula y buscan textos de la Biblia para decir que esto no es real, que esto eran los tiempos de la ley, yo no sé qué. Esto es una doctrina como todas las demás. El que el cristiano no hable en lenguas no quiere decir que el Espíritu Santo no respalda esto. El Espíritu Santo convence en la medida que el cristiano abre el corazón y recibe la palabra. Demos gloria al Señor. Demos gloria a Dios.
graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Usted se ha visto que la población cristiana, evangélico cristiana pentecostal, somos estrato 2, 3, 4, somos de bajos recursos o no bajos recursos y no estratos más bien. ¿Sí? ¿Sí ha visto usted? Aquí el secreto de la bendición es dar. No, yo sé que ustedes no me oyeron. El secreto de la bendición, iglesia que me escucha, es dar. Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es recibir que dar. ¿Ah? Más bienaventurado es recibir o más bienaventurado es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso usted encuentra en la Biblia el Señor es más lo que Él da que lo que Él pide. Porque Él pide, pero es más lo que da que lo que Él pide. Porque el secreto está en dar. Demos gloria al Señor. Demos gloria a Jesús. ¿Qué era el lagar? ¿Qué era el granero? El granero era donde se guardaba el grano. Y serán llenos tus graneros. Los graneros era donde los israelitas guardaban los granos de la cosecha, pues. Me hago entender, los almacenes. Y el lagar era el lugar donde se llevaba la uva para exprimirla y sacar jugo de uva o vino. Dice el texto: y tus lagares rebosarán de mosto, porque se comercializaba. En otras palabras, Dios bendecía al israelita o a la familia israelita, pero los bendecía con abundancia, porque dice: y tus graneros serán llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Porque yo le voy a decir una cosa: todos somos bendecidos, todos, pero no todos somos bendecidos con abundancia. Porque, hermano, hay quienes la abundancia les hace daño. Sí, hay gente que es fiel teniendo, pero si Dios los bendice más, se les daña el corazón. Y le puedo, que por respeto no lo voy a hacer porque tampoco soy imprudente, pero conozco gente que era humilde cuando no tenían nada, y apenas crecieron económicamente se volvieron pinchados. Sí, hasta el número lo cambiaron para que nadie les pida su plata, sabiendo que cuando nos muramos todo eso se queda aquí. Es fácil ser humilde cuando uno no tiene, cuando eres nadie, cuando eres pobre. Es fácil ser humilde ahí. Pero cuando Dios te bendice, poder sostener esa humildad, eso es otra cosa. Entonces Dios sí nos bendice a todos, pero con abundancia, pocos. Porque para ser bendecidos con abundancia, a Dios hay que honrarlo con los bienes. Es fácil honrar a Dios con la alabanza. Cualquiera puede cantar, con todo respeto. Cualquiera puede dar buen testimonio para que lo vean, pero ser mala persona en la casa, o ser problemático, o sea, tener una apariencia acá, pero por fuera ser otro. Eso es fácil. Sostener una imagen, eso es fácil. Pero honrar a Dios con los bienes, eso es otra cosa. Porque si bien es cierto, el ser humano somos dados a retener. A nosotros nos gusta que nos den. Y somos apegados, tenemos un apego a las cosas. Y por eso cuando las perdemos nos duele. ¿Sí o no? Y por eso cuando la camisa del mayor ya no le queda, la guardamos y la dejamos al menor. Y no la botamos porque tenemos un apego y somos apegados a las cosas materiales. Ojalá ese apego se lo aplicáramos a las cosas espirituales. Pero tenemos un apego al dinero, a los bienes, y ahí es donde Dios prueba al hombre. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Demos gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Cada cuánto el israelita llevaba la primicia, cada que había cosecha. Porque si había cosecha, si había primicia, había cosecha. Él no podía llevar la primicia si no había una cosecha. Así que si había primicia, era señal de que había una cosecha. Demos gloria al Señor. Cuando él tomaba la primicia,
y se la llevaba al sacerdote, era un símbolo en él de lealtad y fidelidad. ¿Sí me hago entender? No podía ser el loco, porque se hacía daño él mismo. Porque para la próxima su bienestar dependía netamente de Dios. Que Dios le bendijera el cultivo, sus granos, su sembrado. Dios lo bendecía. Mire, acá en el eje cafetero, yo estaba escuchando una hermana, muy buen cristiano el papá, pero el papá se apartó. Cuando el papá era buen cristiano, él tenía café, él tenía una finca de café grande. Y él, antes de comenzar el día, lo primero que hacía era llamar a los trabajadores y hacer un devocional. Y les predicaba la palabra unos minutos antes de comenzar todos los días. Y él oraba por sus cultivos y él no los fumigaba. Y Dios le guardaba sus cultivos de la broca y de la roya. Y decía la hermana que los mejores productos y los más cotizados eran los de él, hasta que él se apartó. Cuando se apartó, eso se le llenó de roya, mejor dicho, se vino a la quiebra. Porque, hermano, sin él nada podemos hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Demos gloria al Señor. En Israel no era la broca, era la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, que se comían hasta el tallo. Incluso a veces se metían hasta llegar a la raíz. ¿Por qué en Gosén, donde estaba Israel cuando estaba en Egipto, no cayó una plaga? Y todas cayeran, y Dios hizo separación entre Israel y Egipto. Y ninguna plaga, y estaban ahí mismo, y ninguna plaga que cayó en Egipto cayó en Israel. ¿Sí o no? Y usted compara Haití y República Dominicana, mire cómo vive, y lo digo con todo respeto, mire la vida en Haití, mire la vida en República Dominicana. La gran mayoría de gente allá es temeroso, creyente en Dios. Y la religión oficial de Haití es el vudú. Entonces Dios hace separación, hermanos. Dios sí bendice, pero para que Dios bendiga con abundancia hay que honrarlo. Una de dos, o lo honramos con nuestros bienes o lo deshonramos con nuestros bienes. Pero yo creo que la iglesia es una iglesia madura que honra a Dios con sus bienes. Demos gloria al Señor. Así que la primicia la llevaban cada cuánto, cada que había cosecha. ¿Por qué daban las primicias? Porque eran fieles. ¿Por qué damos las primicias acá? Porque somos fieles. Nosotros no somos infieles, somos creyentes fieles. ¿Por qué daban las primicias los israelitas? Porque no eran ávaros, no eran mezquinos, no eran egoístas. ¿Por qué damos las primicias? Por lo mismo, porque no somos egoístas, porque no somos ávaros, porque no somos mezquinos con la obra del Señor. Demos gloria a Dios. ¿Por qué daban las primicias los israelitas? Porque cuando daban la primicia era señal de que Dios los había bendecido. ¿Y por qué damos las primicias, ofrendas, votos, diezmos? Porque Dios nos ha bendecido. ¿Sí nos ha bendecido o no nos ha bendecido? No encerremos el concepto de bendición a lo material solamente. Puede ser que uno no tenga mucho dinero, pero tiene otras cosas como la presencia de Dios. Tiene la salvación. Usted no está conectado en una UCI a una cantidad de aparatos. O sea, usted está bien, con algunas dificultades como es normal de la vida cristiana, pero está bien. Demos gloria al Señor. A mí me tocó ir a orar por una doctora. Escuche esto, doctora, la UCI, doctora en la UCI. Una mujer pues con un conocimiento en medicina, y ella misma se enfermó. Y me pidieron el favor que fuera a orar por ella. Y cuando llegué estaba conectada con una cantidad de aparatos. Estaba en la UCI. Y cuando yo entré la tenían hasta intubada. Y cuando entré y me vio se puso a llorar. Y yo solamente oré por ella. Y dije yo, y ella es una doctora. Es una dura. Pero ahí está dependiendo de él. Y yo siempre lo he dicho, a esta hora tranquilamente pudiera estar en una UCI. ¿Tú? ¿O quién eres para no estar en una UCI? A esta hora hay mucha gente en una UCI con plata, pero están allá y con la plata que tienen no pueden arreglar eso.
Entonces el concepto de bendición no solamente es plata. Dios también bendice de otras maneras. El solo hecho de que estés en este lugar ya es mucho, porque otros quisieran pero no pueden. Yo no sé si usted me entienda. A ver, fuerte ese aplauso para él, por favor, fuerte. Demos gloria al Señor. Una de las razones por las que damos las primicias es porque hemos entendido que el primero en nuestra vida es Jesús. O sea, hermano, el primero en la vida del cristiano no puede ser el trabajo. Y no estoy diciendo que es que no vamos a trabajar, no trabaje, claro. Pero entendiendo que el lugar que Dios tiene en nuestra vida le pertenece a Él. ¿Sí o no? Así que damos las primicias porque hemos entendido que Jesús es el primero. Pero amamos a su obra. Por eso damos las primicias, porque creemos esta doctrina. Demos gloria al Señor. Entonces la primicia la daban cada que había cosecha. Pero ojo, dentro de las prácticas judías, los judíos celebraban unas fiestas que le llamaban las fiestas solemnes o santas convocaciones. Y estas fiestas solemnes eran 7. La Pascua era una, duraba 7 días. La fiesta de los panes sin levadura era otra. La tercera era la fiesta, oiga, fiesta de las primicias, que eso tiene una connotación espiritual. La fiesta de Pentecostés era otra. La de la expiación, la de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas era otra. 7 fiestas. Que la connotación espiritual que esto tiene es que nuestros cultos tienen que ser celebraciones y tienen que ser fiestas. Porque usted no viene a un velorio, usted viene a disfrutar lo que Cristo nos entregó en el Calvario. Pero yo le voy a decir una cosa, el cristiano cuando viene a culto, perdóneme, parece que viniera otra cosa, como con la mente desorientada, y no hemos entendido que son fiestas donde el invitado de honor es Jesucristo y usted viene a participar de la fiesta. Que cada fiesta hay vino y el vino es el Espíritu Santo, donde usted tiene que salir embriagado de la presencia del Señor. Pero perdóneme lo que le voy a decir, pero el cristiano o mucho cristiano de hoy viene al culto y sale igual. Sí, Señor. Muchos cristianos vienen al culto pero salen igual, y en el culto tienen que pasar cosas diferentes, donde la vida del cristiano tiene que ser sacudida por la palabra, donde uno tiene que ser estremecido, conmovido, que a uno le tiemble el alma y que el corazón se le conmueva, porque es que no nos están hablando de chistes ni de historietas, nos están hablando del Todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Cada culto es una celebración. Estamos disfrutando de la victoria que Cristo nos entregó en el Calvario. Pero el cristiano, usted me va a perdonar, pero es más costumbre que otra cosa en muchos. No, yo voy al culto porque qué pena, si no me ven allá van a decir que me he descarriado, entonces no, yo voy. Pero no hay una entrega. Raro usted ver un hermano llorando en el culto. Eso ya, perdóneme y discúlpeme si piso algunos callos. Uno que otro llora por ahí. Y no hay humillación, no hay entrega, no hay pasión, no hay nada. Y por eso salimos como entramos, con cargas, con problemas, y no hay manifestación de Dios, porque a Dios hay que conquistarlo en el culto, a él hay que enamorarlo. Hermano, carecemos, perdóneme, pero carecemos de verdadera adoración. Se necesita gente que venga a adorar, y por eso Dios permite a veces los embates, para que entendamos que si Él no se mueve, esto se acaba. La razón de ser del culto se llama Jesucristo. Hermano, ¿a usted no le duele irse para su casa igual? ¿A usted no le duele irse igual? Sin sentir las caricias, sin vivir nada. Solamente voy al culto y salgo como entré y no más.
A usted no le, hermano, no somos, discúlpeme, no somos tradicionalistas. Revise los cultos de la Biblia, cómo eran y qué pasaba. A Dios hay que enamorarlo, porque son fiestas. Venimos a que Él trate con nosotros. A mí me duele, hermano, perdóneme, pero hoy, perdóneme los padres. Hermano, ver un niño hablando en lengua hoy, eso ya no se ve. Hace tiempo no vemos los niños recibir el Espíritu Santo, ¿sí o no? Son cosas que a uno le tienen que doler y llamar la atención, porque nuestros cultos no se pueden volver monótonos ni rutinarios. Iglesia que me escucha, qué bueno que podamos reaccionar a tiempo y llamar a Dios a contentamiento. En los cultos se tiene que mover el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el secreto? La sensibilidad. Si desde aquí se predica la palabra y usted tiene una postura de indiferencia, o usted tiene resistencia, hermano, Dios habla, Dios es espíritu. ¿Y cómo Dios trata con la iglesia? A través de la palabra. Pero imagínate que mi pastor Jimmy me esté hablando y yo le voltee, o yo haga como si él no es conmigo, y él hábleme y yo con una actitud indiferente, pues él se va a sentir mal y al último ni me vuelve a decir nada. Y esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos. Dios habla y es como si nos estuvieran contando chistes. Y yo no sé qué es que queremos oír, o a qué predicador nos tienen que traer, o qué es lo que queremos escuchar. El problema no es del predicador. Hay un problema a nivel, en algunos, de sensibilidad. Mano, que la palabra no me haga llorar a mí, yo estoy grave. ¿Sí me hago entender? Que la palabra a mí no me conmueva, estoy grave. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, estas fiestas que los israelitas celebraban eran solemnes, con pompa. Sacaban la casa por la ventana porque era una fiesta de gratitud por las cosechas. Que los madianitas no se las habían llevado, que las plagas no se las habían dañado, que Dios les había enviado la buena lluvia, la temprana y la tardía a su tiempo. Entonces, esos meses que esos cultivos estuvieron en el campo y llegaron a su final término, era el producto de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en agradecimiento no solamente llevaban la primicia, sino que celebraban con fiestas. Durante toda una semana llevaban sus votos, sus primicias, con una alegría, porque era una victoria para ellos. Muchos cristianos de hoy hasta se los gasta, seguro. Y no hay como una gratitud, porque a veces no se entiende para qué se hace, cuál es el objetivo de esto. Pero nosotros damos lo que damos por puro agradecimiento, por pura gratitud. Demos gloria al Señor. Ahora, habían productos del campo que se daban 2 veces en el año. Usted ve que hay productos que 2 veces en el año dan cosechas, como hay algunos que dan 1 vez en el año. Entonces, si el producto del campo daba 2 veces en el año, pues 2 veces llevaban su primicia. Si daba 1 vez en el año una sola cosecha, pues una sola primicia. ¿Cada cuánto la llevaban? Cada que había cosecha, porque si había primicia, había una cosecha. Demos gloria al Señor. No era una imposición. Lo que Dios buscaba era que Israel lo reconociera a él como el primero, porque habían las hambrunas. Yo le voy a contar una cosa. En Israel hubieron momentos de hambre, y hubo un momento de hambre tan bravo que se llegaron a comer a sus propios hijos. ¿Sabe algo? Que cuando llegó la idolatría a Israel, hubieron quienes sacrificaron sus hijos a los ídolos. ¿Sí sabía eso? A Moloc los hicieron pasar por fuego. Pero eso tiene un porqué. ¿Sabe por qué sacrificaban sus hijos a Moloc? Porque lo que uno más quiere son los hijos. Y querían honrar esos muñecos con lo mejor que tenían, que eran sus hijos. Y Dios nunca les pidió sacrificios humanos.
A Moloc sí le ofrendaron sus hijos. Su sangre fue una ofrenda para esos muñecos. Pero cuando se trató en un tiempo de llevarle a Dios solamente las primicias, hasta animales magullados, que el lobo se los iba a llevar y los dejaba heridos, Israel llegó a un momento como de una ignorancia tan brava que le daban a Dios sobras. Si usted se lee el libro de Nehemías y Esdras, usted va a encontrar, porque el alfolí no era como el nuestro, el alfolí era un almacén. Y en el alfolí donde se guardaban los diezmos, ¿sabe qué metieron allá? Una malecita, un madianita, léaselo y verá. Tobías, donde se guardaban los diezmos, sacaron los diezmos y metieron allá a este madianita, a un amalecita, perdón. Lo metieron allá y sacaron todos los diezmos, y cuando se metió él allá, los diezmos no volvieron a llegar y tampoco la ofrenda. Entonces los sacerdotes, como no había diezmo, ni ofrenda, ni voto, ni primicia, se volvieron agricultores. Porque el oficio de los sacerdotes no era la agricultura, era ministrar en el templo, era ministrar en el tabernáculo. Hermano, yo le voy a decir una cosa: de esto que nosotros hacemos acá, mire a dónde ha llegado la obra del Señor, a otros países. ¿Cómo cree usted que se sostiene un misionero? ¿Cómo se sostiene la obra misionera en otros países? Lo que tú haces acá hace eco en otras naciones. Sí, Señor. Demos gloria a Jesús de Nazaret. ¿Ustedes me están entendiendo? Era una fiesta con pompa, donde ellos llevaban todo el producto de sus cultivos como una gratitud por lo que Dios había hecho. Demos gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Se lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo presentaba, hacía una oración de gratitud. El israelita llevaba una canasta, en esa canasta llevaba todo lo que quería entregar y se volvía para su casa contento, porque le quedaba toda la cosecha. De esa cosecha comía él y le quedaba para vender, para comerciar, y se podía sostener hasta que llegaba la otra cosecha y vivían tranquilos. Cuando se les dañó el corazón, entonces Dios, para recordarles, les mandó la sequía. Entonces no volvió a llover y todo lo que sembraban se moría. No había pasto para las vacas, no había pasto para las ovejas, y se empezaron a morir los animales. Y recordaron y reconocieron que la fuente de la bendición no era el campo ni el conocimiento, que la fuente de la bendición siempre había sido el Señor. Por eso a veces llega el desempleo y llegan esas cosas que nos llegan para recordarnos, hermano, que sin el Señor no podemos hacer nada. Perdóneme, usted puede tener el nivel académico, intelectual, lo que quiera, pero si Dios le hace esto a usted, la empresa se le viene abajo, el trabajo se le viene abajo, no lo contrata nadie, para recordarle que la bendición suya se llama Jesucristo. Que gloria a Dios por el empleo, pero no depende de él, usted depende del Señor. ¿Sí o no? Demos gloria al Señor. Demos gloria a Jesús. Usted puede preguntarse, pastor, ¿y cuánto debo dar la primicia? Eso va en su relación que usted maneja con Dios. Porque no vamos a establecer una cantidad. De acuerdo a la relación que usted maneja con Dios, usted puede manejar su primicia, lo que Dios ponga en su corazón. Pero puede utilizarlo también como si es su primer aumento de sueldo, puede sacar ese primer día como una primicia. Si es una bonificación, esa primera bonificación puede sacar ese primer día como una primicia. Esa primera venta del mes puede ser una primicia. Eso va en su relación. Ahí no se mete uno como pastor, que usted maneja con Dios. Y cuando uno tiene una buena relación con Dios, uno habla con Dios, pero Dios también le habla a uno. ¿Sí o no? Demos gloria a Jesús de Nazaret. Somos fieles y agradecidos con el Señor. ¿No es esto que sí? No nos hace daño recibir, ¿sí o no? ¿Nos hace daño dar? No tiene que hacernos daño, porque como así hemos recibido, pues también tenemos que dar, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Demos gloria a Jesús. El primero tiene que ser Él. El primero no puede ser la economía, ni nada, nada. El primero es Él. Demos gloria al Señor. Ahora, quiero terminar compartiéndole algo aquí. Y es que las
fiestas judías son 7, pero todas ellas apuntaban a Cristo, todas. Y las primicias también. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento era sombra de lo venidero. Y cuando usted mira y usted estudia esto de las primicias, es lindo, porque ahí está Cristo. ¿Para cuántos Cristo es el primero? Demos gloria al Señor. Primera a los Corintios 15, ahí ya termino. Versículo 1 al 23. Vamos a leer este pasaje y ahí termino. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 12. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, pues si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de pesar o de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20 dice, por favor, léanlo ustedes fuerte. Oiga bien, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y vuelve Pablo y utiliza esa palabra primicias que está en el Antiguo Testamento. Primicias. ¿Qué significa primicias? Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo presenta a Cristo como las primicias de la resurrección. Y ahí es donde cuando uno lee la Biblia uno se hace preguntas. Pero si Cristo es las primicias, primicias es primero, da a entender que Cristo es el primero que resucitó, pero no puede ser. Porque usted mira, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento lanzaron un muerto a los huesos de Eliseo y ese muerto resucitó. ¿Sí o no? Elías oró por el hijo de la viuda y resucitó. Y esos dos resucitaron primero que Cristo. Lo mismo Lázaro. Lázaro resucitó y Cristo ni siquiera había muerto. Talita Cumí resucitó, el mismo Cristo la resucitó. El hijo de la viuda de Naín, al que le dijo, joven, a ti te digo levántate, a los tres lo resucitó Cristo. El día que él dijo consumado es, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Todos los que le mencioné resucitaron primero que Cristo. Entonces, si primicias es primero, Cristo no podría ser las primicias, porque antes de él ya hubieron otras resurrecciones. Entonces, ¿por qué Pablo lo llama primicias de los que durmieron? Pues sí, Cristo es las primicias por varias razones. Primero, porque aunque Cristo murió, es el primero que resucitó y no volvió a morir. Los demás se murieron y resucitaron, pero se volvieron a morir. Cristo es la primicia porque murió y resucitó y está aquí en esta noche. Demos gloria al Señor. Cristo es las primicias de la resurrección. Claro que sí. Porque los que resucitaron primero que él no solamente se volvieron a morir, resucitaron con el mismo cuerpo mortal que tenían. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado.
Cristo es las primicias. Ahora, si hay primicias, hay cosecha. Cristo es las primicias. Entonces viene una cosecha. Interprete eso. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí la cogió? Demos gloria al Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Cristo es la primicia y es la garantía de que sí hay resurrección. ¿Cómo sabemos que hay resurrección? Viendo a las primicias que es Cristo. Cristo es las primicias. Si hay primicias, hay cosecha. ¿Y de qué cosecha estamos hablando? De todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que murieron en Cristo. No murieron de una manera como sin esperanza, sino que van a resucitar. ¿Cómo lo sabemos? Porque así como Cristo resucitó, ellos también resucitarán. Esto le da peso a la enseñanza de las primicias. ¿Ya la cogió? Si es una enseñanza bíblica las primicias o no. Vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Póngase de pie, por favor. Oiga, tan bueno que se siente al Señor aquí, hombre. Permítame, yo le leo lo que hacía el israelita cuando llevaba sus primicias. Y yo creo que todo se lo debemos a él, ¿no es cierto? Deuteronomio 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos. Deuteronomio 26:1. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Pero clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, como quien dice, después de todo esto, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mano, eso se parece mucho a nuestra historia. Mano, en el mundo estábamos en la ruina, estábamos mal, y el Señor nos trajo, cambió la historia de nuestra vida, anotó nuestro nombre en el libro de la vida, nos salvó, y como si fuera poco nos bendice. ¿Cómo no lo vamos a honrar, por favor? Honrémoslo cantándole, honrémosle sirviéndole, pero honrémosle con nuestros bienes y nuestras primicias. Levanta tus manos, por favor. Dale gracias al Señor esta noche. Mi despertar, Gracias te doy. mi atardecer, Gracias, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza. Si en mi vivir, Gracias por la instrucción que nos ha regalado esta noche. Es tu palabra la verdad, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por usar a tu siervo esta noche para instruirnos en el conocimiento de tu verdad, oh Dios. Todo lo debemos a ti esta noche. todo se lo debo.
todo se lo debo a Él. Y todo se lo Amén. debo a Él. Todo se lo debemos a Él, todo el trabajo, la salud, la vida, todo. Gracias a Dios por todo lo que Él nos Mi concede. casa, mi familia y todas mis canciones, y todo se lo debo a Él. Amén. Y todo se lo debo a Él. Amén. Y es que todo se lo Todo se lo debemos a Él. Que esto esté impregnado en su pensamiento y en su corazón. Yo todo se lo debo a Dios, todo. Lo que soy, lo que tengo, lo que Dios me ha permitido vivir. Yo sí que pienso qué hubiera sido de la vida mía si el Señor no me hubiera rescatado. Tantos privilegios y oportunidades no era porque lo merecía. Sencillamente es la bondad de Dios. Tengo esposa, tengo hijos, tengo una dignidad como pastor, salvación. Dios me da cosas que uno ni se merece. Siente, por favor, esta noche, regáleme unos minutos más. Y voy a contarles, siéntese en un momentico, un testimonio, porque sentí hacerlo. El hermano estaba enseñando y me acordé de alguien que no la voy a mencionar porque a ustedes la conocen. La voy a dejar pensando. Pero era una personita muy especial de aquí. Ya no está con nosotros. Por circunstancias le tocó trasladarse. Pero ella siempre era muy prudente con lo que hacía. Muy en secreto todo. Muy en secreto todo. Y a veces llegaba y me decía, pastor, para que todos se fueran y se quedaba ya como entre las últimas. Pastor, es que yo traigo unas primicias, siempre. Pastor, es que yo traigo unas primicias. Y me decía, ay, ore por mí. Y resulta que una vez ella trabajaba en un lugar. Y entonces usted sabe que a veces en los trabajos no falta el que le tiene envidia al evangélico, al Hijo de Dios, porque Dios pone gracia, entonces eso le permite cierto trato. Por ejemplo, el hermano Luis en su empresa, me imagino yo que habrá uno que le dirán Luchito, otros le dirán Luis, ¿cierto? Y eso pasa. Y entonces iban a sacar del empleo y habían unos personajes con mucho poder alrededor de ella que estaban influyendo pues para que la que se fuera ella del trabajo. Y ella vino y me contó y me dijo, pastor, mire, estoy en esta situación, probablemente me va a quedar sin trabajo, pero también tengo la opción de que pueda quedar y pasar de una posición a ascender.